¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano fueron silenciadas de forma brutal por atreverse a decir lo que no debían? Desde amenazas directas en los estudios hasta misteriosos accidentes que terminaron con sus vidas, estas mujeres pagaron un precio altísimo por hablar de más. Y quédate hasta el final, porque la última historia es tan escalofriante que muchos creen que fue un mensaje para todas las demás. Miroslava Stern no solo fue una de las mujeres más bellas de la época de oro, también fue una de las más valientes. A finales de los años 50, cuando ya era una de las actrices más solicitadas, empezó a hablar, en privado y en entrevistas, de algo que incomodaba a muchos: la red de productores y políticos que controlaban la industria del cine. Se dice que en una fiesta organizada en casa de Emilio "el Indio" Fernández, la actriz comentó, casi como una broma, que algunos productores no sabían hacer películas, pero sí sabían vender favores políticos. Ese comentario llegó a oídos de gente muy poderosa. Poco después, Miroslava fue confrontada por el propio Jorge Negrete, quien le advirtió que esas cosas no se dicen ni de broma, muchacha. Sus amigos más cercanos cuentan que en las semanas siguientes comenzó a recibir llamadas anónimas y amenazas veladas. «Tienes que aprender a callarte», le dijo en una ocasión un conocido fotógrafo de la época. Y, sin embargo, Miroslava siguió trabajando y hablando con periodistas sobre lo que pasaba tras las cámaras. La mañana del 9 de marzo de 1955, fue encontrada sin vida en su departamento. La versión oficial dijo que fue un suicidio por desamor, pero las inconsistencias abundan. El frasco de barbitúricos estaba intacto y en la escena se encontraron cartas con fechas confusas. Testigos afirmaron que la noche anterior alguien la había visitado. Una vecina declaró que escuchó una discusión en voz alta, pero su testimonio nunca fue integrado en la investigación. Varios de sus compañeros de reparto, como Pedro Armendáriz, quedaron impactados por la noticia y sospecharon que había algo más. Uno de ellos llegó a decir: «Miroslava sabía demasiado, y en este medio hay cosas que es mejor no repetir». Fanny Schiller era conocida como la señora del teatro por su voz firme y su presencia imponente. Pero detrás de los aplausos, había una mujer que no temía decir lo que pensaba. Durante la década de 1950, cuando los sindicatos de actores estaban dominados por intereses políticos, Fanny comenzó a levantar la voz en asambleas. Exigía mejores condiciones para las actrices, denunciaba favoritismos y pedía que se protegiera a las jóvenes de los abusos de productores y directores. En una ocasión, durante una reunión en la ANDA, fue confrontada por Fernando Soler, quien le dijo frente a todos: «Si sigues hablando de esa manera, te vas a quedar sin trabajo». Los testigos aseguran que la sala quedó en silencio. Pero ella no retrocedió. «Prefiero quedarme sin trabajo a quedarme sin dignidad», respondió. A partir de ese momento, comenzó a recibir presiones sutiles, cancelación de contratos, llamados a último minuto que se caían, incluso amenazas directas. Se cuenta que un productor llegó a advertirle que no volviera a mencionar ciertos nombres si quería seguir viendo a su familia tranquila. Lo extraño es que Fanny, que siempre fue de carácter fuerte y salud robusta, empezó a enfermarse de manera repentina. Sus últimos meses fueron un vaivén de hospitalizaciones inexplicables. Sus amigos más cercanos, como Sara García, comentaban en privado que a Fanny la estaban acabando poco a poco. El día de su fallecimiento, varios periódicos solo mencionaron una breve enfermedad, pero jamás se detalló el diagnóstico. Algunos de sus compañeros de escena insinuaron que lo suyo no fue natural, sino el resultado de las presiones y el aislamiento al que fue sometida por enfrentarse al sistema. Su historia quedó en susurros, contada entre bambalinas y en pláticas de sobremesa. Fanny se convirtió en un ejemplo de resistencia, pero también en un recordatorio de lo caro que podía salir a hablar de más en aquella época. Blanca Estela Pavón no solo era la inseparable compañera de Pedro Infante en pantalla, también era una actriz inteligente que entendía el negocio del cine mejor que muchos de sus colegas. A finales de los años 40, cuando su popularidad estaba en la cima, comenzó a cuestionar públicamente las cláusulas abusivas que las productoras imponían a los actores. Decía que las estrellas no eran propiedad de los estudios, y que debían recibir regalías por las películas que seguían exhibiéndose en cines. Un periodista de la época recuerda que, en una rueda de prensa, Blanca soltó una frase que hizo temblar a más de uno. «El público cree que somos ricos, pero algunos seguimos trabajando como esclavos de los contratos». Sus palabras llegaron a oídos de ejecutivos de Clasa Films y Filmex, quienes no veían con buenos ojos que una actriz tan querida comenzara a sembrar dudas en otros actores. Pedro Infante, que la apreciaba profundamente,
intentó tranquilizarla y en una reunión privada le dijo: «Ten cuidado, Blanquita. Aquí las paredes tienen oídos». Poco tiempo después, la tragedia golpeó. El 26 de septiembre de 1949, Blanca Estela Pavón murió en un accidente aéreo en el Pico del Fraile, en el Popocatépetl. Aunque la versión oficial fue clara: fallas en la nave. Hubo rumores de que el vuelo estaba sobrecargado y que las advertencias de seguridad no se tomaron en serio. Algunos compañeros aseguraron que ella no quería viajar ese día, que incluso había dicho: «Tengo un mal presentimiento». Lo que siguió fue una mezcla de dolor y sospecha. Los archivos del accidente fueron cerrados durante años, y varios actores señalaron que su repentina muerte benefició a quienes querían apagar su voz de protesta. La industria la convirtió en leyenda, pero su mensaje sobre los abusos en el cine quedó en silencio, al menos oficialmente. Rosa Carmina fue la reina indiscutible del cine de rumberas. Su presencia en pantalla era magnética, y su carácter fuera de cámaras, fuerte y desafiante. En los años 50, cuando dominaba los escenarios, comenzó a hablar abiertamente de los abusos que sufrían las bailarinas y actrices en los cabarets, muchos de ellos controlados por empresarios que tenían vínculos con políticos y, según rumores, con figuras del crimen organizado. En una entrevista de la época, declaró: «El problema no es bailar en un cabaret, el problema es que algunos quieren que bailes en su casa y gratis». Aquella frase fue como una bomba. Semanas después, fue vista en una fuerte discusión en los estudios Churubusco con Ninón Sevilla, quien le pidió que bajara el tono de sus declaraciones porque nos van a cerrar las puertas a todas. Rosa Carmina no se calló. «Prefiero que me cierren las puertas a que me cierren la boca», respondió, según contaron testigos. A partir de ese momento, su vida se volvió un laberinto de amenazas. Empezó a recibir llamadas a medianoche y mensajes anónimos en su camerino. Un chofer de producción reveló años después que un grupo de hombres la interceptó en el estacionamiento y le advirtió que dejara de hablar si no quería desaparecer. Aunque Rosa sobrevivió, su carrera sufrió un declive repentino. De ser la favorita de los productores pasó a ser considerada conflictiva, y los papeles comenzaron a escasear. En privado, la actriz comentaba que temía por su vida y que había dejado de salir sola. Su historia se volvió un caso de advertencia para otras actrices. Hablar demasiado podía costarte no solo la carrera, sino algo más. Y aunque Rosa Carmina vivió muchos años más, la época en la que alzó la voz dejó cicatrices que nunca se borraron. Marga López fue una de las intérpretes más queridas del cine mexicano, conocida por su dulzura y su talento dramático. Pero tras esa imagen de mujer delicada había alguien con una voluntad de hierro. En los años 50, cuando el cine todavía estaba vigilado por la censura moral y religiosa, Marga comenzó a hablar en entrevistas sobre la doble moral de la sociedad. Criticaba que se castigara a las actrices por vivir romances o divorciarse, mientras que a los actores se les celebraban sus conquistas. En una ocasión fue confrontada por Andrés Soler en un set de filmación, quien le dijo en tono paternalista: «Marga, no hables de esas cosas, la gente no te lo va a perdonar». Pero ella no cedió. «No me importa lo que la gente piense, me importa que nos traten como personas», respondió, dejando al veterano actor sin palabras. Su franqueza comenzó a incomodar a los productores más conservadores, quienes temían que sus declaraciones afectaran la imagen de las películas familiares. Los chismes en la prensa se multiplicaron, se inventaban romances, se distorsionaban sus declaraciones, todo para desacreditarla. Marga llegó a confesarle a una amiga cercana que sentía que la estaban crucificando en los periódicos. En esos mismos años, su vida personal se volvió turbulenta. Su matrimonio se vino abajo en medio de rumores y titulares sensacionalistas. El estrés fue tal que sufrió crisis nerviosas y tuvo que retirarse temporalmente de los escenarios. Aunque volvió con fuerza tiempo después, los que la conocieron de cerca aseguran que esa etapa la marcó para siempre. La dulzura que mostraba en pantalla empezó a mezclarse con una melancolía que el público podía sentir, como si cada personaje que interpretaba fuera un desahogo de su propia lucha contra la hipocresía de su tiempo. Y aunque Marga no perdió la vida como otras actrices, muchos decían que esa etapa le arrebató algo más, la tranquilidad de vivir sin miedo a las habladurías. Magda Guzmán, la mujer de la mirada intensa y la voz firme, fue mucho más que la eterna villana de la pantalla. En los años 60 y 70, cuando ya había conquistado el cine y la televisión, se atrevió a hablar de los contratos abusivos, de las mafias de representación y de cómo se encumbraba o se destruía a una actriz según la conveniencia de unos cuantos.
En una entrevista que generó titulares, Magda declaró: "Aquí no todo es glamour. Aquí hay lágrimas, hay amenazas, y hay quienes deciden quién vive de esto y quién no". Tras esas palabras, los rumores dicen que fue llamada a una reunión privada con ejecutivos de Televisa. Uno de sus colegas, Eric del Castillo, contaría años después que Magda salió de esa junta pálida y muy molesta, diciendo que le habían pedido retractarse o la sacarían de proyectos importantes. A partir de entonces, comenzaron a circular historias extrañas. Su casa fue allanada en una ocasión, según ella, por un robo, pero nunca se recuperaron las pertenencias ni se detuvo a nadie. En foros de televisión comenzaron a circular listas negras y, misteriosamente, su nombre aparecía en ellas. Cuando Magda falleció en 2015, oficialmente por un infarto, algunos periodistas de espectáculos insinuaron que su salud se había deteriorado a raíz de los años de presiones y conflictos internos con las televisoras. Incluso se habló de que en sus últimos meses estaba trabajando en un libro de memorias donde iba a contar todo lo que sabía de los productores de la época. Ese manuscrito, hasta el día de hoy, nunca ha sido encontrado. Sus amigos más cercanos, como Carmen Salinas, dijeron en entrevistas que Magda se fue con secretos que hubieran cimbrado la industria. Su muerte cerró el capítulo de una mujer que nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, pero dejó abierta la pregunta de si pagó un precio demasiado alto por no callarse. Gloria Marín fue una de las actrices más admiradas de la época de oro. Su talento, su elegancia y su relación con Jorge Negrete la convirtieron en un ícono. Pero detrás de esa imagen glamorosa había una mujer que no tenía miedo de confrontar a la prensa ni a los productores. En varias entrevistas criticó el trato desigual hacia las actrices y la forma en que la industria decidía qué escándalos publicar y cuáles silenciar para proteger a ciertos actores. Una anécdota que cuentan sus allegados ocurrió en un rodaje en 1951, cuando Gloria tuvo un fuerte enfrentamiento con David Silva, quien le reprochó que hablara de los favoritismos en la asignación de papeles. "Si sigues diciendo esas cosas, te van a cerrar las puertas de todos los estudios", le dijo. Gloria respondió con frialdad: "Prefiero que me la cierren a vivir arrodillada". Con los años, Gloria siguió trabajando, pero también fue cada vez más directa con sus críticas. En una cena de gala en el Hotel Regis llegó a declarar que las actrices somos las que pagamos los platos rotos de esta industria, frase que incomodó a varios productores presentes. Lo extraño fue la forma en que su vida terminó. En 1983, cuando aún tenía proyectos en puerta, Gloria Marín murió de un paro cardíaco fulminante. Aunque el dictamen médico fue claro, varios amigos aseguraron que en las semanas previas ella había recibido amenazas veladas tras anunciar que planeaba escribir sus memorias, donde revelaría secretos de su relación con Jorge Negrete y de los círculos de poder de la industria. Su repentina muerte alimentó rumores de que alguien no quería que esas memorias salieran a la luz. Hasta el día de hoy, nadie ha encontrado un manuscrito o borradores de lo que planeaba publicar. Para muchos, su partida fue un mensaje silencioso: había cosas que nunca debían contarse. Mapita Cortés, la actriz puertorriqueña que se convirtió en una de las favoritas del cine mexicano, vivió una carrera de contrastes, fama, belleza y éxito, pero también conflictos que la pusieron en la mira de la industria. En los años 50, cuando su nombre estaba en todas las carteleras, comenzó a expresar su incomodidad con el trato que recibían las actrices extranjeras. Denunció que eran explotadas con contratos leoninos y que muchas no recibían pagos justos por sus películas. En una entrevista en radio, Mapita llegó a decir: "Somos las que llenamos las salas de cine, pero somos las últimas en enterarnos de cuánto dinero ganan con nuestras películas". Ese comentario cayó como dinamita en los pasillos de las productoras. Semanas después, fue llamada a una reunión con ejecutivos y uno de los actores más influyentes de la época, Arturo de Córdoba, quien, según testigos, le aconsejó bajar el tono. "Este medio no perdona a quien habla de dinero", le dijo. Lo que siguió fue una cadena de eventos extraños, proyectos cancelados sin explicación, rumores de que era difícil de tratar y un aislamiento que fue debilitando su posición en la industria. Mapita, que siempre había sido alegre y sociable, comenzó a alejarse de los reflectores. Años después, sufrió una depresión severa que la llevó a abandonar temporalmente su carrera. Aunque regresó a la televisión en la década de los 70, quienes la conocieron de cerca dicen que nunca volvió a ser la misma. Murió en 2006 de manera tranquila, pero su historia quedó marcada como la de una mujer que pagó un precio muy alto por alzar la voz.
Para algunos historiadores del cine, el castigo silencioso que recibió fue un ejemplo de cómo la industria podía destruir lentamente la carrera de una actriz sin necesidad de escándalos públicos, solo con rumores y puertas cerradas. Su caso es uno de los más comentados en charlas de investigadores de la época, porque mostró que hablar demasiado podía significar el principio del fin. Andrea Palma, considerada la primera gran diva del cine sonoro en México gracias a La Mujer del Puerto, fue mucho más que una actriz. Era una mujer culta, con ideas propias y sin miedo de opinar en público. A finales de los años 40, cuando ya era una figura consolidada, comenzó a hablar sobre los conflictos laborales en la industria. Criticó el control que ejercían las grandes productoras y cuestionó la intromisión del gobierno en los contenidos de las películas. En una reunión de la ANDA, se dice que Andrea tomó la palabra y, ante directivos y funcionarios, declaró: "El cine no puede ser propaganda, el cine debe ser arte". Esa frase, que parecía inocente, la puso en la mira de las autoridades. Era la época en que la Secretaría de Gobernación vigilaba los guiones para asegurar que no hubiera mensajes contrarios a la moral y las buenas costumbres. Después de aquel discurso, comenzaron las presiones. Algunos de sus proyectos fueron cancelados sin explicación y se le negó financiamiento para una película que ella quería producir. Uno de sus colegas, Domingo Soler, llegó a advertirle: "No le tires piedras al gobierno, Andrea. No ganamos nada con eso". Pero Andrea siguió insistiendo en que los actores debían tener libertad creativa. Lo inquietante es que, según testimonios de familiares, en esos años comenzó a recibir visitas de inspectores culturales que le revisaban los libretos y hasta la correspondencia. Incluso se rumoró que fue incluida en listas de artistas incómodos para el régimen, algo que nunca se desclasificó oficialmente. Aunque Andrea Palma murió de forma natural en 1987, su carrera se fue apagando desde los años 50, justo después de estas confrontaciones. Para algunos historiadores, su declive no fue casualidad, sino el resultado de haber incomodado a demasiadas personas en el poder. Su historia es un recordatorio de que en aquella época el precio de hablar de más no siempre era inmediato, pero podía acabar con tu trayectoria de forma silenciosa y efectiva. Lupe Vélez, conocida como la Mexicana de Fuego, fue una de las primeras actrices en conquistar Hollywood. Su temperamento explosivo y su capacidad para robarse la escena la convirtieron en una figura admirada y temida en la industria. Pero Lupe no se limitó a sonreír para las cámaras, hablaba con franqueza sobre el racismo en Hollywood, las presiones de los estudios y la forma en que las actrices eran tratadas como productos desechables. En una entrevista de 1939 declaró sin filtros: "Aquí nos quieren dóciles y sonrientes, pero no sumisas. Si no te adaptas, te borran". Aquel comentario no pasó desapercibido. Varios cronistas de la época señalan que empezó a ser marginada de ciertos proyectos y que los ejecutivos la consideraban problemática. Su vida personal también era noticia constante: romances escandalosos, rupturas mediáticas y una imagen pública que oscilaba entre la diva y la mujer incomprendida. El 14 de diciembre de 1944 fue encontrada muerta en su casa de Beverly Hills. La versión oficial dijo que había ingerido una sobredosis de barbitúricos en un acto desesperado. Sin embargo, varios detalles encendieron las alarmas: la posición en que fue hallado el cuerpo, la falta de rastros de vómito, algo común en sobredosis, y el hecho de que, según amigos cercanos, Lupe había pasado el día anterior haciendo planes para el futuro y parecía de buen ánimo. Un vecino declaró que escuchó voces discutiendo en su casa la noche anterior. Ese testimonio nunca fue investigado a fondo. Además, el expediente fue cerrado rápidamente, como si hubiera prisa por evitar un escándalo mayor. Con los años, surgieron teorías de que su muerte pudo haber sido el resultado de un encubrimiento para proteger a personas influyentes de la industria. Actores como Ramón Novarro y Dolores del Río expresaron públicamente su tristeza, pero también dejaron entrever sus dudas sobre la versión oficial. La historia de Lupe Vélez quedó marcada como una advertencia silenciosa: en la industria, decir la verdad podía costarte no solo tu carrera, sino tu vida. Amparo Ribelles, una de las actrices españolas más talentosas que llegó al cine mexicano, brilló en películas como La esclava del mar y El espejo de la bruja. Era reconocida por su profesionalismo, pero también por su carácter firme y su negativa a aceptar abusos en el medio. En la década de 1950, cuando México la había adoptado como una de sus grandes estrellas, Amparo comenzó a expresar su descontento por el trato que recibían los actores extranjeros.
contratos injustos, jornadas interminables y pagos inferiores a los de sus colegas nacionales. Durante un rodaje en Estudios Churubusco, fue escuchada discutiendo con un productor que intentaba obligarla a trabajar más horas de las pactadas. Testigos cuentan que Ignacio López Tarso, quien estaba en el set, intervino para calmar la situación y le dijo: "No te metas en problemas, Amparo, te lo van a cobrar caro". Las represalias no tardaron en llegar. Algunos de sus proyectos fueron cancelados y la prensa comenzó a difundir rumores que la pintaban como difícil y caprichosa. Este linchamiento mediático afectó gravemente su salud emocional. Amparo decidió entonces regresar a España, donde retomó su carrera, pero su etapa mexicana quedó marcada por la sensación de haber sido castigada por alzar la voz. Aunque Amparo Ribelles murió en 2013 de causas naturales, varios investigadores del cine coinciden en que su salida de México fue una consecuencia directa de enfrentarse a un sistema que no toleraba cuestionamientos. Su historia es un ejemplo de cómo las actrices podían ser exiliadas de manera silenciosa cuando decidían desafiar a las figuras de poder. Hoy, su paso por el cine mexicano es recordado con respeto, pero su caso sigue siendo mencionado en círculos de historiadores como una muestra de la presión que vivían las actrices que se atrevían a romper el silencio. Marta Roth, nacida en Italia pero convertida en una de las estrellas más queridas del cine mexicano, fue famosa por sus papeles de mujer sensible y elegante en películas como Aventurera y El marido de mi novia. Sin embargo, fuera de la pantalla era una mujer de convicciones firmes. En entrevistas llegó a hablar de la falta de apoyo a los actores retirados y de la forma en que la industria abandonaba a quienes ya no eran rentables para la taquilla. En una reunión privada de la ANDA, según relataron compañeros, Marta denunció que muchas actrices mayores vivían en el olvido y sin seguridad social, mientras los sindicatos se llenaban los bolsillos. Uno de sus contemporáneos, Manolo Fábregas, la escuchó y le advirtió en tono serio: "Ten cuidado, Marta, esas cosas no se dicen en público". A pesar de las advertencias, continuó insistiendo en el tema en entrevistas y columnas de prensa. Esto le trajo tensiones con algunos dirigentes sindicales y productores, que comenzaron a vetarla de proyectos importantes en televisión. Poco a poco, Marta se fue alejando de los reflectores. Lo inquietante es que en sus últimos años comentó en varias ocasiones que quería escribir un libro sobre su experiencia en la industria, pero ese proyecto jamás vio la luz. En 2016, la actriz falleció repentinamente en su casa en la Ciudad de México. La noticia se difundió de manera escueta, sin grandes homenajes ni ceremonias públicas, algo que sorprendió a muchos dado su legado en el cine. El hecho de que sus supuestas memorias nunca aparecieran y que su muerte pasara casi desapercibida para los medios alimentó rumores de que fue silenciada de manera simbólica, como si su historia debiera quedar en el olvido. Hasta hoy, su nombre es recordado por cinéfilos, pero su denuncia sobre el abandono de las actrices mayores sigue siendo un tema incómodo para la industria. Meche Barba, una de las grandes rumberas del cine de oro, fue famosa por su fuerza en pantalla y por encarnar la vida de los barrios en cintas como Aventurera y Amor de la calle. Pero fuera de los sets, Meche fue una mujer que no temía decir lo que pensaba. Durante los años 50, cuando los cabarets y el cine de rumberas estaban en su apogeo, denunció abiertamente los abusos que sufrían las bailarinas, salarios miserables, contratos abusivos y presiones de empresarios que querían controlarlas incluso fuera del escenario. En una ocasión, según testigos, fue confrontada por Germán Valdés Tintán, quien le pidió en tono amistoso que se cuidara: "No te busques problemas, Meche, que en este medio los que mandan no perdonan". Pero Meche siguió adelante. En entrevistas habló de las mafias que dominaban los cabarets y de cómo muchas actrices eran obligadas a aceptar compromisos fuera de la pantalla para mantener su lugar en las producciones. Su franqueza le costó caro. Pronto comenzaron a cerrársele las puertas en los estudios y los papeles protagónicos que antes eran suyos pasaron a otras actrices. La prensa empezó a llamarla problemática y sus apariciones en cine se redujeron drásticamente. Aunque vivió muchos años más, falleció en 2000. Los últimos de su vida estuvieron marcados por la nostalgia y por la sensación de haber sido castigada por hablar de más. Amigos cercanos comentaron que Meche nunca dejó de recordar cómo fue apartada del cine en el mejor momento de su carrera. Para muchos historiadores, su historia es la prueba de que la industria no siempre necesitaba eliminar físicamente a las actrices para silenciarlas, bastaba con aislarlas, arruinar su reputación y dejarlas sin trabajo para que su voz desapareciera de la conversación pública. María Félix no solo fue la diva más grande del cine mexicano,
sino también la mujer que nunca se dejó intimidar por productores, políticos ni periodistas. La doña era conocida por su lengua afilada y por decir en voz alta lo que otras actrices callaban. En entrevistas criticaba abiertamente el machismo de la industria, el abuso de poder y las presiones que se ejercían sobre las estrellas para mantenerlas bajo control. En una célebre ocasión, fue confrontada por Jorge Negrete durante una cena en casa de Agustín Lara, quien le pidió que dejara de provocar a los periodistas con sus declaraciones. María respondió con su legendaria frialdad: «Yo no provoco, Jorge. Yo digo lo que todos piensan y no se atreven a decir». Esa actitud desafiante la convirtió en enemiga de más de un poderoso. Durante los años 50, cuando se negó a participar en proyectos que consideraba mediocres, comenzó a recibir advertencias de que su rebeldía podría costarle contratos y hasta el veto en los estudios. Pero ella no cedió. Su vida estuvo rodeada de tragedias y misterios: la muerte de su hermano Pablo, fusilado por el ejército tras un pleito político, el asesinato de su primer esposo, Enrique Álvarez Alatorre, e incluso rumores de que en varias ocasiones recibió amenazas de muerte por sus opiniones políticas. A pesar de ello, María nunca dejó de hablar. Lo más inquietante es que en los últimos años de su vida confesó a periodistas que tenía un archivo personal con cartas, documentos y fotografías que probaban los abusos que había visto en la industria. Esos archivos nunca fueron publicados y, según su hijo Enrique Álvarez Félix, gran parte del material desapareció tras su muerte en 2002. Hasta hoy, su figura sigue siendo símbolo de independencia y resistencia, pero también deja abierta la pregunta: ¿qué verdades guardó la doña que nunca llegamos a conocer? Elsa Aguirre es uno de los rostros más bellos y emblemáticos del cine de oro. Desde su debut en los años 40, se convirtió en símbolo de elegancia y sensualidad, pero también de carácter. A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Elsa habló abiertamente sobre el machismo en el medio y las presiones que recibían las actrices para aceptar papeles que no querían. En varias entrevistas de los años 60 declaró: «Muchas veces quieren que las actrices hagan lo que el productor dice fuera de cámara, no solo frente a ella. Yo no vine aquí a eso». Sus declaraciones incomodaron a más de un empresario. Hubo productores que dejaron de contratarla y directores que la tacharon de difícil. Sin embargo, Elsa se mantuvo firme y no dudó en rechazar proyectos, incluso en el punto más alto de su fama, cuando otros actores la presionaban para aceptar. Durante un rodaje fue vista en una discusión fuerte con Arturo de Córdoba, quien, según testigos, le dijo que no podía desafiar a los productores de esa manera. Elsa le respondió: «Prefiero quedarme sin trabajo antes que quedarme sin respeto». Aunque no fue asesinada ni sufrió un accidente sospechoso, su carrera se vio afectada por esta postura. En la década de los 70 prácticamente desapareció de las pantallas, un retiro que muchos consideran forzado por el aislamiento al que fue sometida. Elsa misma lo ha reconocido en entrevistas recientes: «Me castigaron por decir no. Y tuve que pagar el precio». Hoy, Elsa Aguirre es admirada como un ejemplo de integridad y resistencia. Su vida muestra que, en un sistema que buscaba controlar a las actrices, ella eligió el camino más difícil, el de la dignidad, aunque eso significara perder contratos, fama y oportunidades. Su historia es el cierre perfecto para este video, recordando que en el cine de oro hablar de más podía costarte todo, incluso si sobrevivías. Katy Jurado fue una de las primeras actrices mexicanas en triunfar en Hollywood, ganadora de un Globo de Oro y nominada al Oscar. Pero su camino estuvo lleno de obstáculos. Desde el inicio de su carrera, Katy fue conocida por hablar sin filtros. Criticaba el machismo de la industria mexicana y la forma en que se trataba a las mujeres en el set. En una entrevista llegó a decir: «En México no nos respetan como actrices. Nos ven como adornos». Ese tipo de declaraciones no agradaban a los productores. Hubo reuniones en las que se le advirtió que su fama de conflictiva podría cerrarle las puertas. Aún así, Katy no se cayó. En 1952, en plena filmación de El Bruto con Luis Buñuel, fue vista discutiendo con un directivo que quería modificar su contrato. Testigos aseguran que Buñuel intervino para calmar la situación, pero Katy fue tajante: «Yo no trabajo gratis, ni para ustedes ni para nadie». Con el tiempo, la actriz empezó a recibir presiones mediáticas. La prensa publicaba chismes sobre su vida personal, sus romances y sus supuestos escándalos, más que sobre su trabajo. Cuando su matrimonio con Ernest Borgnine terminó de forma tormentosa, fue víctima de un linchamiento mediático que la dejó emocionalmente devastada. Aunque nunca fue vetada de manera oficial,
Su carrera en Hollywood perdió impulso y en México algunos productores se negaron a trabajar con ella. Katy pasó varios años prácticamente alejada del cine, luchando contra la depresión y el aislamiento. Sus últimos años los vivió en Cuernavaca, alejada de los reflectores. Falleció en 2002, y aunque la versión oficial fue un fallo cardíaco, muchos de sus amigos comentaron que la soledad y el olvido en que cayó fueron el verdadero precio que pagó por haberse rebelado contra un sistema que no perdonaba la independencia. Su vida es una de las historias más fuertes de resistencia en el cine mexicano, una mujer que lo tuvo todo, que lo perdió por decir su verdad, y que hasta el final mantuvo la cabeza en alto. Y como estas, existen muchas más historias de actrices que fueron castigadas por desafiar el silencio de su época. Así que suscríbete, dale like y comparte este video para que más gente conozca la verdad. No te pierdas los próximos capítulos, donde seguiremos descubriendo los secretos que el cine de oro quiso enterrar para siempre.